Buenas noches, alumna Elizabeth Cueva, tema fisiopatología, tema ACV, accidente cerebrovascular o ataque cerebral. Docente, doctora Yanexi Arteaga. A continuación, voy a exponer mi tema. Definición del ACV. El accidente cerebrovascular o derrame cerebral. El accidente cerebrovascular ACV, también llamado ictus o derrame cerebral, se definió como una urgencia médica que se representó cuando hubo una interrupción o reducción brusca del flujo sanguíneo hacia una zona específica del cerebro. Esto provocó que las neuronas quedaran privadas en oxígeno y nutrición es- esenciales, causando daño o muerte celular o área afectada, generando déficit neurológico y diversas gravedad. El ACV tuvo dos mecanismos principales: la obstrucción vascular, conocida como isquemia, y la ruptura vasosanguíneo, denominó hemorragia. Más del 80% de los casos fueron isquémicos, mientras que aproximadamente un 20% correspondió a hemorragia. Cifras y varios según factores. Poblaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, el ACV se definió como una síndrome que inició rápido con alteraciones cerebrales, focales o globales, en que duración 24 horas o más, o que causaron la muerte sin otra causa vascular. Contar con esta definición felicitó la identificación temprana y la aplicación de tratamiento adecuada para reducir complicaciones y recurrencias. Tipos principales del ACV, accidente cerebrovascular. Hay dos tipos: isquémicos y hemorrágicos. ACV isquémicos. El ACV se dividió en dos tipos principales, según el mecanismo fisiopatológico: isquémico y hemorrágico. ACV isquémico representó el 80 y al 85% de los casos. Fue causado por la obstrucción de vasos cerebrales, disminuyendo el flujo sanguíneo y provocando necrosis tisulares si persistía. La trombosis se produjo en la formación un ángulo local sobre una placa ateromatosa en la arteria cerebral del paciente. La embolia ocurrió cuando un ángulo se desplazó desde el foco distante, usualmente el corazón o la arteria proximal, hacia la otra ubicación. La estenosis arterial consistió en una reducción crítica del calibre vascular debido a las lesiones arterioscleróticas que afectaron el flujo sanguíneo, considerando otro mecanismo como la displasia fibromuscular, vasculitis, hipocoagulabilidad, disección arterial y eventos hemodinámicos globales en el pasado. Tipos principales de ACV: accidente cerebrovascular, ACV hemorrágico. Representa entre el 15 y el 20 de los casos y se relaciona con mayor gravedad y mortalidad ocurrido por la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, causando extravasación de sangre en el parénquima, hemorragia intraparenquimal
esquimosa o en los espacios mejilloneos. Hemorragia subaracnoidea. Sus causas incluyen la hipertensión arterial crónica causó microaneurismo y debilidad la estructura de los vasos sanguíneos. Los aneurismos cerebrales fueron dilatación vasculares que tuvieron el riesgo de romperse. Las malformación arteriovenosa consistieron en conexión anómalas entre arterias y venas, coagulopatías y anticoagulatitis, lesiones de cabeza por traumatismo neurofálico. La angiopatía cerebral amiloide fue común en los adultos mayores. ¿Por qué se afecta el polígono de Will? El polígono de Will fue una estructura arterial clave situada en la base del encéfalo. Funciona como un sistema de anastomosis entre la arteria arótida interna del sistema vertebrovascular, lo que permitió la irritación colateral del cerebro. Estuvo informado por la arteria cerebral anterior, comunicante anterior, carótidas internas comunes posteriores y cerebrales posteriores. Su función principal fue garantizar la percepción cerebral, incluso sin uno de los grandes pasos se construida gracias a sus conexiones colaterales. ¿Por qué se afecta el polígono del Wills? Sin embargo, variaciones anatómicas o enfermedades como la aterosclerosis y anomalias congénitas pudieron disminuir la eficacia de esa conexión, facilitando la aparición de isquemias en zona dependiente de la arteria afectada en accidente cerebrovascular hemorrágico. Los aneurismas se localizaron frecuencia en la bifurcación del polígono, especialmente la comunicante anterior arótida interna cerebral mediante originando hemorragia subaracnoideas al romperse. El estudio y diagnóstico realizado mediante angiografía cerebral, angio-TC, angio-RM o Doppler transcraneal para evaluar su funcionalidad y detectar posibilidad de lesiones oclusivas. ¿Qué par craneal que puede verse prometido en el ACV? La afectación de nervios craneales tras un ACV detenió la arteria cerebral afectada de su distribución vascular, dañado núcleo o trayecto o tronco encefálico y polígono de Wilks. Actuó específicamente en forma puntual. 3. Par nervioso oculomotor afecta en hemorragia o aneurisma en la arteria comunicante posterior causando oftalmoplegia, Poxis, midrasis, pérdida de la acomodación. 7. Par nervioso facial, una lesión continua o
pares se produjo debilidad facial periférica en el paciente afectado. 9, 10, 12 pares glosofaringeo vago e hipogloso. Infarto vulnerable arteriales, síndromes de Weber se afectaron causando disartria, disfagia y pérdida del reflejo nauseoso. 2. Paro nervioso óptico y quismama óptico. La afectación ocurrió por infarto en zonas irrigadas por arteria cerebral posterior, subrama perforante o por compresión causada por sangre subaracnoidea. Fisiopatología del ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico ocurrió en una ruptura vascular causando sangrado del tejido cerebral en espacios meningiosos. Su mecanismo de fisiopatología principal incluyeron 1. Fragilidad muscular. La hipertensión arterial crónica causó microneurismo pequeña arterial reformantes, lo que degeneró sus paredes, aumentó el riesgo de rupturas vasculares. 2. Antiplasia cerebral amiloide. Se describió un depósito de amiloides en las paredes arteriales que debilitó vasos principales en adultos mayores, favoreciéndose hemorragias lobares corrientes. 3. Aneurismo y malformación arteriovenosa. La dilatación vascular anormal es común en la bifurcación del polígono Wilks. Se consideró procesos rupturas espontáneas que causaban hemorragia subaracnoideas o intraparenquimazos. 4. La barrera hematoencefálica se alteró, provocando una respuesta inflamatoria en el tejido cerebral. Después de la ruptura vascular se formó de trombosis intravascular y bilateral como moléculas citotóxicas causan neurosis neural, edema cerebral, herniaciones y muerte cerebral. 5. Complicaciones específicas. Las complicaciones específicas en el tipo de ACV fueron el arrascado, vasoespasmo tardío, sobre todo la hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia aguda y hemorragia secundaria tras infarto isquémico. Manifestaciones clínicas del ACV. Las manifestaciones clínicas del ACV varían según ubicaciones, intenciones, tipo de lesión cerebral. Los síntomas aparecieron súbitamente y cambiaron las primeras horas, principalmente manifestando las clínicas. Déficit neurológico local como hemiparesis, hemiplegia y alteraciones sensoriales y motoras unilaterales. Las arteriales lenguaje influye afasia expresiva, respectiva o global en la persona afectada. Trastorno visual incluyendo hemianosis, homogia, pérdida visual súbita y visión doble en pacientes. Experimento pérdida de equilibrio, vértigo,
ataxia y sufrió varias caídas durante el episodio. Experimento mareo, confusión mental, disminución a nivel y conciencia final entró en coma. El paciente presentó como dolor de cabeza, súbito e intenso, típico hemorragia, subbaranonia, disartria, disfonía, disfagia, dificultad para tragar durante el desarrollo de su enfermedad. Presentó déficit cognitivo, pérdida de memoria, alteraciones conductuales durante el desarrollo de la enfermedad. Las convulsiones ocurrieron con mayor frecuencia en pacientes que presentaron hemorragia cerebral. Presentó síntomas vulvarales, disartria, disfagia, afectaron en pares craneales de un ACV, tronco encefálico. El dolor de cabeza intenso del ACV hemorrágico se acompañó de rigidez nucal, náusea, vómito y deterioro neurológico del isquemio mostró alteración motoras. Complicaciones frecuentes del ACV. Accidente cerebrovascular que fue una causa significativa de complicaciones agudas. Subagudas crónicas contribuyeron notoriamente a la mortalidad relacionada. Las complicaciones más frecuentes fueron complicaciones médicas inmediatas. El edema cerebral causó deterioro neurológico y provocó la herniación cerebral paciente. Las infecciones nosocomiales incluyeron neumonía por aspiración, infecciones urinarias y nesis, el paciente hospitalización. Las crisis comiales ocurrieron por mayor frecuencia hemorragia en el infarto extenso, alteraciones hidroelectrólicas y de presión arterial. Fueron grabadas por dificultación automática y tratamiento. La hidrocefálica aguda ocurrió por un sangrado intraventricular o subbaranonia del paciente. Complicaciones frecuentes de la ACV. Complicaciones subagudas crónicas. La depresión post-ACV afectó a un 30% de pacientes, empeorando su función y rehabilitación. La úlcera por presión ocurrió debido a la inmovilidad provocada del paciente. Experimento bronquiolitis venosa profunda en embolismo pulmonar debido a déficit motor y provocando un reposo. Presentó complicaciones motoras estructurales como hemiplegia, hemiparesis, espasticidad, contracturas o dolor crónica, disfagia, pérdida voluntaria urinaria. Trastorno hemorrágica ocurrió cuando un infarto isquemia se convirtió en una hemorragia después de prolosis o anticoagulación. Presentó síndromes neurológicos procesivos, influyeron deprivación, subdolugar, trastorno de habla y devolución. La recurrencia de un nuevo ACV ocurrió especialmente en las primeras semanas, siendo el manejo multidisciplinario y la prevención secundaria clave para reducir secuelas y mejorar la calidad de vida. Métodos diagnósticos en el ACV, el TAC, RMN, Doppler y entre otros. Método diagnóstico, ventajas y limitaciones. Tomografía computarizada, el TAC y el SLASH
TC. Rápido disponible, urgencia detecta hemorragia y transformación hemorrágico. Menor sensibilidad, lecciones sísmicas tempranas, menor a 6 horas, limitada en fojas posterior. Resonancia magnética nuclear RMN/MRI. Altera resolución ultra en isquemia aguda, defecta hemorragia crónica, lesiones pequeñas. Menor disponibilidad, tiempo mayor de abscisión, como siempre, accesible, contraindica con metales. Doppler carotídeo transcraneal no invasivo evalúa flujo sanguíneo en vasos cerebrales y colaterales. Última para estenosis. Operar dependiente menos último en vaso profunda con mala ventaja acústica. Angio rayeta TAP /angio rayeta RMN. Citurización de talla de vasos cerebrales, defectan oclusión, neuronismo y MAB. Requieren constante cierto riesgo de menor sensibilidad a oclusión distante. Ecocardiografía defecta émbolos cardiogémica, ejemplo, fibrilación auricular, trombos. Menos útil para lección cerebral directa. Electrónico encefalograma EEG. Utiliza para diagnóstico diferente en convulsión, seguimiento, debilidad limitada no específico para ACV. Prueba de laboratorio. Descarta hipoglucemia, alteraciones de coagulación, infecciones. No identifica el ACV directamente. Gracias gracias a ustedes para entender este tema. Buenas noches.